Oremos con la lección divina hoy sábado 15 de abril de 2023. Estamos en el tiempo de Pascua, sábado de la octava de Pascua. Hagamos oración. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de la Iglesia para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Reflexión. El Evangelio hoy forma parte de una unidad literaria más amplia de Marcos, que trae una lista o un resumen de diversas apariciones de Jesús. Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. Jesús aparece a los 2 discípulos camino de Maús, pero los demás no creen en el testimonio de ellos. Jesús se aparece a los 11 y les critica la falta de fe y les ordena que anuncien la buena nueva a todos. Jesús luego sube al cielo y sigue cooperando con los discípulos. Además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Vamos a ver, por ejemplo, la lista conservada por Pablo en la carta a los Corintios, que es bien diferente. Esta variedad muestra que inicialmente los cristianos no se preocupaban de probar la resurrección por medio de apariciones. Para ellos la fe en la resurrección era tan evidente y tan vivida que no había necesidad de pruebas. Una persona que se toma el sol no se preocupa de probar que el sol existe. Ella misma, bronceada, es la prueba misma de que el sol existe. Las comunidades, ellas mismas, al existir en medio de aquel imperio inmenso, eran una prueba viva de la resurrección. Las listas de las apariciones empiezan a aparecer luego un poco más tarde, en la segunda generación, para rebatir las críticas de los adversarios.
Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos no creen en ella. Luego, ella va a anunciarlo para venir, anunciarlo a los demás para venir al mundo. Dios quiere depender del seno de una joven de 15 o 16 años, llamada María, la niña de Nazaret, para ser reconocido como vivo en medio de nosotros. Quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios. Ella también llamada María, la de Magdala. Por esto era llamada así, María Magdalena. Pero los demás tampoco le creen. Marcos dice que Jesús aparece primero a la Magdalena en la lista de las apariciones transmitida por Pablo a los corintios. No constan las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Jesús aparece ante los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban camino por los campos. Se trata probablemente de un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús narrada por Lucas. Marcos insiste en decir que tampoco creyeron en ellos. Jesús critica la incredulidad y los manda a anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Por fin Jesús aparece a los discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. De nuevo, Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer el testimonio de quienes habían experimentado ya la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñarnos algunas cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Y tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano ingenuo acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieran mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. El Evangelio de hoy termina con el envío. Id por el mundo entero y proclamar la buena noticia a toda criatura. Jesús les confiere esta hermosa misión de anunciar la buena nueva a toda criatura. Es un mandato también para nosotros hoy. Para nuestra reflexión personal, María Magdalena, los 2 discípulos de Maús y los 11 discípulos, ¿quién tuvo mayor dificultad en creer en la resurrección? ¿Y por qué? ¿Con quién de ellos me identifico yo? ¿Cuáles son los signos que más convencen a las personas de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Hagamos oración. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Salmo 66. Bendecido día para todos, felices Pascuas de Resurrección. Aleluya, aleluya.